Andrés Manuel López Obrador, que está en la línea telefónica. Andrés Manuel, buenos días y bienvenido. Carmen, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar, de conversar. Vaya pregunta te dejó Lorenzo Meyer. Sí. ¿Y qué le contestaste? No le contesté. Yo pues creo que contéstale, ¿no? Lo tenemos que responder entre todos. Creo, de manera particular, que se puede lograr la transformación sin violencia. A eso apuesto y muchos mexicanos estamos en eso. Sí se puede. Las tres grandes transformaciones que han habido en la historia de nuestro país, por circunstancias especiales, se han tenido que llevar a cabo con violencia. La independencia, la reforma, la revolución para derrocar al régimen porfirista. Considero que se puede lograr la cuarta transformación de la vida pública del país sin violencia, con la participación consciente y organizada de los ciudadanos, con una revolución pero de las conciencias. Y en eso estamos, Carmen. No es un asunto fácil, pero como también decía Elenita, la violencia no resuelve el problema. La violencia, en vez de destruir el autoritarismo, lo perpetúa. Necesitamos apostar a la paz, a la no violencia, a la desobediencia civil pacífica, sobre todo a la resistencia, ser muy perseverante, no claudicar. Yo creo que ser radical en los tiempos actuales significa ser perseverante, no claudicar, como también ser de izquierda en estos tiempos significa sencillamente tener buenos sentimientos y ser honesto. Entonces en eso estamos, Carmen. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente ser las dos cosas? Sí, con eso. ¿Con eso tienes? Esa es una síntesis, pero algunos dirían que hace falta un poco más, ¿no? Política. Estrategia, inteligencia política, varias cosas, ¿no? Pero es complementario, eso es añadido. La verdad que la esencia es tener buenos sentimientos, buen corazón, amar al prójimo. ¿Y tu corazón cómo anda, Andrés Manuel, por cierto? Anda bien, fíjate que ayer ¿después de lo que pasó? De que este libro tiene una peculiaridad, tiene algo muy especial, porque lo terminé, mejor dicho, el borrador lo terminé antes de que me diera el infarto. Trabajé año y medio en condiciones muy difíciles, Carmen, porque estamos construyendo Morena, estamos defendiendo, porque esto todavía no termina, el petróleo, el sector energético, estábamos defendiendo y vamos a seguir defendiendo que no aumenten los impuestos, que se derogue la llamada reforma fiscal, y al mismo tiempo estaba escribiendo este libro. Iba yo a las giras y me levantaba muy temprano a escribir. Hacía yo 3, 4, 5 actos y regresaba al hotel a seguir escribiendo. Cuando me da el infarto, pues ya tenía yo el borrador. Cuando salgo del hospital, lo primero que le pregunto a los médicos, bueno, entre otras cosas, que si podía hacer trabajo intelectual porque necesitaba terminar de revisar el libro, y me lo permitieron. Ayer dije algo que ahora repito y que creo que debemos todos tomar en cuenta, sobre todo quienes tenemos una vida intensa por distintas circunstancias, no solo en la actividad pública, política. Tú, por ejemplo, que estás en el periodismo, haciendo un periodismo distinto, que también es importante subrayarlo, ¿no? Pero todos, el que se dedica al comercio, el que se dedica a la empresa, el que se dedica a la academia, pues el campesino, el obrero, todos tenemos que cuidarnos. Sí existe el estrés, fíjate. Yo pensaba que era una exquisitez pequeño burguesa de los fresas, ¿no? Pero no, sí existe. Hay que equilibrarse, hay que moderarse, hay que atemperarse, hay que autolimitarse.
Se puede. ¿Políticamente todo, hablando también? Sin tanta intensidad. A ver, pero ¿de qué estás hablando? ¿De moderarse, autocontenerse políticamente? No, en lo político no. Mira, el moderado en política... ¿En lo físico o qué? ¿En los horarios? Físico, cuidar el físico. organismo, cuidarnos. Tiene mucho que ver con, por ejemplo, la alimentación, con el ejercicio, y sobre todo con la actitud que asumamos, que estemos tranquilos nosotros mismos, que estemos bien con nuestra conciencia y que estemos bien con el prójimo, que seamos felices. Creo que esto ayuda muchísimo. No ser tan aprensivos, no odiar, por ejemplo. Todo esto ayuda. En política no. En política, el moderado, decía Ocampo, y tenía razón el Cholo Ocampo. El moderado no es más que el conservador más despierto. En política no hay que tener moderación, menos en estos tiempos. Imagínate, son tiempos de definición. O estamos, porque hay una transformación y porque se limpia el país de corrupción y de injusticia, o pues solo participamos para justificarnos, para administrar el desastre, para que nos vaya bien a nosotros, o para irlas pasando a nosotros y no transformar nada, no cambiar nada. Entonces, moderación en política no. No hay medias tintas ahora, a lo mejor en algún tiempo, pero en estas circunstancias se necesita la definición. O se está con el régimen corrupto o se busca cambiar al régimen. Oye, y a ver, tú dices, hay que tomar las cosas con más calma en el territorio personal y de la salud, etcétera, pero bueno, a ver, se puede no estresarse. Pienso en un personaje como tú, por ejemplo, en estos días, además de las definiciones clave del tiempo, de las reformas políticas, la reforma petrolera, etcétera, etcétera, están las viejas historias que reaparecen. Por ejemplo, a ver, te pregunto, ¿puedes estar tú tranquilo con este conjunto de cosas que han ocurrido en los últimos días? Sale libre Gustavo Ponce, reaparece Carlos Ahumada, da conferencia de prensa René Bejarano. ¿Qué dices tú de todo eso? El regreso de los videoescándalos, las viejas historias que no se han ido y que siguen arrojando preguntas e interrogantes. ¿Qué dices tú, Andrés Manuel, de este contexto? Pues estoy tranquilo, eso no me afecta para nada, ni en los momentos en que se presentaron estos asuntos. Querían destruirme políticamente, ya es una historia de sobra conocida, que intervino Salinas, Diego Fernández de Ceballos. Sí, nada más que sale Carlos Ahumada en una entrevista con Elena Michel del Universal, por ejemplo, y dice, yo vengo por mis 200 millones de pesos que me prestaron, pero me prestaron para las campañas de ustedes. No, para de ustedes no, mía no. ¿De quién fue? No sé, ellos los tienen que aclarar. Yo era jefe de gobierno y, para refrescar la memoria. ¿Por qué no nos cuentas eso? Así, rápido. Venga. O sea, mira, encontramos que había fraude en una delegación, en el gobierno de la delegación Gustavo Amadero. Y Berta Luján, que era la contralora, me presentó el informe de que habían cobrado una obra sin realizarse. Y le dije, procede. Y habla con Bernardo Batis, que es el procurador, y se presenta una denuncia. Así comenzó todo. Entonces se presentó la denuncia, se detuvo a 2 personas, ya estaban presos, eran creo que 30 millones de pesos los que habían defraudado, devolvieron 10, 15, le dije a Bernardo Batis, ya darlo a conocer esto. Bernardo, pensando de que si los tenía un poco más de tiempo, pues que si pasaba más tiempo sin darse a conocer el asunto, se podía recuperar todo el dinero. Y lo aguantó. Todavía el día que hizo el escándalo Televisa, que salieron los videos de Ponce primero y el día siguiente los dejarán. El día que salió lo de Ponce en la mañana, tú sabes que yo tenía una reunión diaria con todos los integrantes
del gabinete de seguridad. Entonces yo esa mañana le dije a Bernal, la conferencia de prensa ya, hoy mismo, y no lo hizo. Y en la noche el gran escándalo, porque este es un culebrón, como se dice, ¿no? En el argot de las telenovelas. Resulta que Ponce había estado de subsecretario de la Contraloría de la Federación y estuvo encargado de enjuiciar a Raúl Salinas. Eso tiempo atrás. ¿De enjuiciar o de aportar elementos? Bueno, él fue el que lo enjuició porque él presentó las pruebas, pues, de la defraudación de Raúl Salinas. Entonces, Carlos Salinas, que es un poquito vengativo, hablando con Ahumada sobre los videos donde estaba nada más Bejarano, sale a la plática, imagino, Ponce, y le dice, pues me interesa mucho Ponce, y es cuando se lleva, una semana antes de dar a conocer los videos, se llevan a Ponce a Las Vegas. ¿Se lo llevaron? Sí, lo invitaron. ¿Quién? Y lo filman. ¿Lo invitó Ahumada? Ahumada, sí, y lo filman, porque era un asunto muy particular del señor Carlos Salinas. Entonces es una historia realmente dramática en lo personal, porque... ¿Era tu secretario de Finanzas? Sí, a Ponce lo tuvieron ahí, yo te diría, más de la cuenta. O sea, estuvo en Almoloya, incomunicado, no le daban libertad, era un escarmiento, no solo por la defraudación en el Distrito Federal, que además ese es otro asunto, sino por la venganza de Carlos Salinas. ¿Ocurrieron las dos cosas, Andrés Manuel? Es decir, Gustavo Ponce, desde tu óptica, fue responsable de haber obtenido beneficios económicos por obras que se pagaron pero que no se hicieron. ¿Para ti esa responsabilidad existe de Ponce? Sí existe de Ponce. Aunque acaba de salir libre. Y lo otro. O sea, las dos cosas. Las dos cosas. Y bueno, ahora, como tú dices, resurge Ahumada, ¿no? Y pues ya desde que había estado en La Habana, ya había declarado de que él le entregó los videos a Carlos Salinas y a Diego Fernández de Báez. Hay una anécdota, dicen que antes de darlos a conocer a través de un legislador, creo que ahora es senador, porque hasta los premian por todo esto, Dorin. ¿Sí? Federico Dorin. Sí, te digo que los premian. Antes de que se dieran a conocer, ya estaba eufórico Diego. Y esto, estoy hablando de que no hay que odiar, Carmen, y yo por eso estoy muy tranquilo, ¿no? Lo cuento así, con ligereza. Sin odios, ¿no? Pero entonces... De manera relajada. Dice que estuve, el día que dieron a conocer los videos, estuve en un restaurante, en un desayuno con unos amigos, estaba eufórico, y agarró una servilleta de papel, y la hizo pedacitos así, con la mano, una bolita, y dice, así vamos a dejar, así va a quedar ya no te digo cómo me dicen. No, bueno, ya dilo completo, ya cuéntalo completo. Cuéntalo completo. ¿Sabes qué, Carmen? A ver, cuéntalo completo. Sí, ¿no? ¿A ti te contó alguien? Así va a quedar, Vamos a hacer No, a ver, espérate, si estás narrando una escena que te contó alguien... Bueno, dejemos a la imanación, esta es parte también así de la va a quedar esta persona que eres tú. Dejarle al lector que emprende el vuelo. Oye, bueno, pero fíjate, ¿cuál es la enseñanza mayor de toda esta historia? De esto y de otras cosas que podríamos hablar. Invítame un día para que hablemos, por ejemplo, de Peña, porque acuérdate de que en el debate, cuando Peña sacó eso de Ponce, acuérdate que le dije de que las vueltas que daba la vida, lo que eran las cosas, ¿no? Él había estado de secretario administrativo y
de finanzas de Montiel y estaba de candidato a la presidencia. Ahorita está usurpando la presidencia de la República. Y le dije, Ponce está en la cárcel. Lo que son las cosas. Vamos a hablar también de esos otros asuntos, sobre todo de esto que tanto... Pero a ver, déjame cerrar esta parte y hablemos de los temas, desde luego, en esta y en otras ocasiones. Sí. Pero déjame cerrar esta parte porque, en efecto, no es cualquier cosa que precisamente a 10 años de distancia, de pronto, no sé si por coincidencia o lo que tú quieras, sale libre Ponce, reaparece Carlos Ahumada, la conferencia de prensa de René Bejarano, y bueno, esta versión o esta postura tuya que ahora estás recuperando para el público en el país. A ver... Dice Ahumada. Lo tengo hasta escrito ya. Pero, yo todo lo que hago, yo no tengo nada que ocultar. Siempre lo escribo. ¿Y tienes un diario? En el último libro lo escribí. El libro que correspondió. Eso estaba publicado, pero déjame cerrar esta parte por la reaparición de Ahumada y este punto que quedó aquí muy marcado de que reaparece Ahumada, entre otras cosas, porque lanza la idea dice, voy a recuperar mis 200 millones de pesos. Yo les presté al PRD para pagar sus campañas y ahora tengo un pagaré que firmó Rosario Robles y entonces dice que va a buscar la manera de recuperar eso. Tú dices, ese dinero no lo usé yo como candidato, ¿no te benefició nada de ese dinero de Ahumada? No, pero nunca he usado dinero sucio, Carmen. Ni he entregado nunca una despensa, ni he comprado un voto. Mira, pero la situación por eso no han podido destruirme mis adversarios. La situación que se da, Andrés Manuel, la situación que se da es, bueno, un particular, digámoslo así, que es Carlos Ahumada, que va a buscar el mecanismo legal para que ese dinero que prestó sea devuelto. ¿Qué te dice eso del partido del que fuiste parte? Yo no tengo nada que ver en eso. O sea, yo no soy corrupto, Carmen. Y no manejo un doble discurso. Ahumada con Salinas y Diego, y ahora se sabe también que con Rosario, y Televisa, y Fox, y etcétera, 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 hicieron todo esto porque no querían que yo apareciera en la boleta. Fue como el desafuero en el 2006. O sea, acuérdate que fueron primero los videos, luego fue el desafuero y luego me robaron la presidencia porque Calderón no ganó, o mejor dicho, nos robaron a los mexicanos la presidencia. Y ahí se desvió el país, ahí se perdió el rumbo, ahí se empezó a hundir México, o se terminó de hundir, ahí caímos en el pantano. Todo esto tiene su contexto. No se puede ver el árbol sin ver el bosque. Entonces, ellos se ponen de acuerdo para destruirme y hacen acuerdos de dinero, pues eso está más que claro. Ahumada ya lo había dicho, que le habían ofrecido dinero, tanto Salinas como Diego, le ofrecieron dinero, pero bueno, ahora resurge esto. Mira, es posible, no tengo información, es nada más una cuestión hipotética, de que se estén peleando entre ellos. ¿Tú crees? Pero no solo Ahumada, A ver. No. Salinas con Peña. ¿Que se esté peleando Salinas con Peña? Que pueda estar en puerta un pleito. A ver. Porque que quiera Peña ya independizarse. Déjame hacer una pausa. Oye, necesitas... su propio cartel. Necesitas una pausa. Dejemos aquí el punto. Tu hipótesis de que puede haber un pleito Peña-Salinas, volvemos con eso. Sí. Déjame retomar el hilo de la conversación. Hemos escuchado, bueno, la crónica y la información que nos presentó Ana Paola Lara esta mañana sobre la presentación ayer de tu libro más reciente, Neoporfirismo, hoy como ayer, editado por Random y con Ariel Rosales como tu editor. Y bueno, nos has hecho una narración también tú mismo del sentido de este libro, Neoporfirismo, hoy como ayer, y todo lo que aquí hemos comentado. Y luego nos fuimos al tema de lo que se está viviendo en esta coyuntura informativa y bueno, pues hablamos de la liberación de Ponce, la reaparición de Carlos Ahumada, la conferencia de ayer de Bejarano, en fin, todo esto que nos conduce a los llamados videoescándalos y a una circunstancia que te dio pie para decir algo así como que
como idea hipotética, podríamos estar frente a un posible pleito entre el actual presidente Enrique Peña Nieto y el expresidente Carlos Salinas. Y ahí nos quedamos, Andrés Manuel. Sí. Retomemos la idea de lo que estás aquí planteando. ¿Por qué dices una cosa así? Bueno, yo sostengo, que me lo he escrito, de que la nueva oligarquía o el grupo compacto, como le llamó el mismo Salinas, se creó a partir de la profundización de la política neoliberal o neoporfirista, de acuerdo a mi interpretación, durante el gobierno de Salinas. O sea, esta política se inicia con Miguel de la Madrid, 1983, lleva 30 años esta política neoliberal, pero se intensifica durante el gobierno de Salinas. Es cuando se transfieren la mayor parte de los bienes públicos a particulares, sobre todo a extranjeros. Acuérdate tú que se entregan todos los bancos, se entregan las minas, se entregan las empresas públicas, Teléfonos de México, etcétera, 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 etcétera. Entonces, Salinas hace esto porque también está pensando en dominar por largo tiempo una especie de lo que antes había hecho Calles, y antes también, porque para eso es la historia, Porfirio Díaz, ¿no? Y va formando este grupo compacto de hombres con mucha influencia económica y que van adquiriendo al paso del tiempo también mucha fuerza política, al grado que se sitúan, terminan por estar encima de las instituciones, secuestran las instituciones. Vivimos en una república simulada, falsa. Los que mandan son este grupo, los que se creen amos y señores de México, comandados por Salinas de Gortari, con el problema que tuvo con Zedillo, o sea, excluyendo ese periodo, ¿no? Ese asunto. Entonces, porque no ha cambiado para nada la política, o sea, Fox siguió con la misma política, o sea, el salinismo como política se siguió aplicando con Zedillo, con Fox, con Calderón, ¿sí? Y desde luego con Peña Nieto. Entonces, mi interpretación es de que el jefe de todo este grupo, suena duro decirlo, yo estoy ahora en un plan pues de no pelearme. ¿De amor y ¿sí? paz? De amor. ¿Hasta con la Salinas? verdad, y lo digo de manera sincera. Pero también pues hay que aclarar las cosas, porque el que quiere transformar una realidad necesita primero conocerla, si no nos vamos a estar confundiendo, perdiendo el tiempo, pensando por ejemplo que el PRI y el PAN son distintos y todas estas cosas, ¿no? Entonces este grupo está dominado o coordinado desde hace algún tiempo por Salinas, ¿sí? Pero él pues, es evidente que ayuda a Peña, sin embargo, en año y medio, sobre todo al calor de las llamadas reformas estructurales, pero sobre todo de la reforma energética, que significa negocios, dinero, siempre en todo esto, cuando se trata de hacer la interpretación de la política, hay que seguirle la pista al dinero. ¿Y al calor de las reformas qué ha sucedido? De la reforma energética, que son negocios, ellos les llaman business. Entonces, hay ahorita una palabrita que tú repites mucho, porque digo, no es que la quieras repetir, pero está de moda, de actor preponderante. ¿Y Salinas es un actor preponderante? Pues ya le salió el interés a Peña por ser actor preponderante, por ser el único actor preponderante, porque está de por medio, pues los negocios para entregar los contratos. ¿Y qué con Salinas de entonces? Pemex. Esto es muy interesante, de que ya, por ejemplo, sale Rojas de la Comisión Federal de Electricidad, que es salinista, y salen otros. Entonces, a lo mejor ahora lo que quiere, te decía yo, Peña, es independizarse y crear su propio cartel, una especie de grupo
Atracomulco o Atracomulco, para nuestros tiempos, por los negocios que están en puerta, porque la llamada reforma energética, lo he dicho, lo repetí ayer, está en mi libro, lo puedo probar, no es más que la legalización o el pretender legalizar un gran robo al pueblo y a la nación. Entonces, a lo mejor ese es el pleito, porque me llamó mucho la atención que saliera lo de Ahumada ahora, se le lanza a Salinas. A ver, tú que conoces de los medios de comunicación. A ver. ¿No se te hace raro de que de repente en un periódico nacional, que por respeto no voy a decir su nombre, le den 8 columnas a Ahumada para declarar sobre un asunto? Pues a mí me pareció muy buena entrevista, la de Elena Michel, sí, pero, a 10 años de distancia. Periodísticamente dijo cosas, ¿sabes qué? Yo no creo en estos tiempos. ¿Cuál es tu hipótesis? No creo que rija la norma en el periodismo mexicano, desgraciadamente. En mi libro hablo de este asunto, Pero a ver, entonces tú dices que la reaparición de Ahumada es que la nota es la nota, No, o sea, no entrevistan a uno, no hablan de uno si no hay autorización arriba, más cuando se trata de asuntos peliagudos. Entonces, me llamó muchísimo la atención eso. Entonces, Ahumada lanzándose en contra de Salinas y de Rosario. A ver, te doy otro dato, porque... A ver, venga. Pero ya. Acuérdate que te estoy hablando de todas estas cosas porque me vas a permitir un día hablar de lo que ha significado Peña Nieto. Pero mira, se me acabó el tiempo y en esta parte... destruyendo al país. De eso quiero hablar. Bueno, el otro, sí. Pero cerremos aquí en esta parte. Cerremos en esta parte para que... Ahí, pero necesitamos hablar también del otro. Ahora, mira, Bueno, entonces sale Ahumada y le pega a Salinas y a Rosario. ¿Y qué interpretas? A ver, ¿quién puso a Rosario Peña en la Nieto. Secretaría del Desarrollo? Pues el presidente Peña. Pues, ¿quién es el presidente? Bueno. Okay. Formalmente sí, pero la recomendación es de Salinas. Entonces tú interpretas que la salida de Ahumada pegándole a Salinas y a Rosario es un gesto de ¿qué? ¿De quién y para qué entonces? Bueno, porque a lo mejor tienen sus diferencias. Te estoy hablando de que es un asunto hipotético, que quieren independizarse, que ya Peña quiere separarse. Esto debe de preocuparnos a todos porque estos se llevan fuerte, O sea, no es un asunto nada más de que ya se pelearon. Ya, como te decía yo, que en la literatura hay que dejarle al lector que imagine, pero no son asuntos nada más de pleitos en la cúpula, es algo que también atañe a la nación, que atañe a todos, porque se llevan fuerte. Entonces, cuando se reparte mal el botín, hay motín. Entonces, me llamó mucho la atención todo esto. Ahora, a mí que me importa, luego de todo este asunto en lo general, me importa mucho porque a Rosario la ponen ahí para seguir traficando con la pobreza de la gente. Acuérdate de que este régimen corrupto se sostiene, no se derrumba por dos circunstancias. Hay dos pilares que sostienen este régimen corrupto. Uno es el control de los medios de comunicación, casi absoluto. O sea, tú eres excepción y nunca ha pasado esto en los medios en México. Siempre ha habido un periodismo, hasta en la época de Porfirio Díaz, independiente, heroico, periodistas, o sea, no se les decía ahora, pero que entraban y salían de la cárcel por mantener sus convicciones. Ahora están todos, o la mayoría, se cuentan con las dedos de una mano las excepciones, todos están copados, Carmen. Entonces, el control de este régimen se ejerce a partir de el dominio y la manipulación
en los medios de comunicación, Andrés sobre Manuel todo la López Obrador. televisión, Andrés de la Manuel, radio. hablemos de ello. Este es un asunto. Y el otro que le ayuda, el otro pilar, es la compra del voto, el tráfico con la pobreza de la gente. Entonces la Sede Sol, desde la época de Salinas precisamente, se ha caracterizado por eso, por utilizar los llamados programas sociales, Procampo, oportunidades. Andrés Ahora Manuel. hay uno que se llama 70 y más, que es una mala copia que hicieron del programa nuestro de la pensión a los adultos mayores. Esto lo echó a andar al final Fox, luego lo retomó Calderón, le llamó 70 y más, ahora Peña lo volvió a retomar. No lo hizo cuando fue gobernador del Estado de México. Pero ahora, oye, con Andrés Manuel, propósitos electorales están manipulando estos programas, y para eso está Rosario. Ahora inventaron lo del hambre. Tú sabes que si quisieran realmente combatir el hambre, acabo de estar en Michoacán, le pagaban a los campesinos hace un año 4.50 por el kilo de maíz, ahora le pagan 2.50 y la tortilla sigue costando 12, 14 pesos. No, bueno, pues sí. Hasta 16 pesos. Entonces, Andrés Manuel, te voy a interrumpir. Hablemos de estos otros temas. Se nos acabó el tiempo, ciertamente se acabó, pero quedemos emplazados. Quedaron varios asuntos ahí abiertos y al aire. Volvamos a conversar. Me despido.